Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, mirad, ya os dije, os he prometido que os iba a hacer un resumen de la materia de esta primera unidad que estamos viendo sobre el estudio y la evolución de la población. Bueno, y aquí lo tenéis. Mirad, va a ser muy rapidito, 5 minutillos, porque ya sabéis que esto está muy trabajado y simplemente voy a hacer un pequeño resumen para que este fin de semana en casa tranquilamente los podáis ver las veces que queráis, ¿de acuerdo? Vale, mira, ya sabéis que este tema estamos viendo lo que es el estudio de la población, la evolución demográfica y cómo se distribuye la población a nivel mundial, ¿vale? Pues la ciencia que se encarga del estudio de la población es la que se conoce con el nombre de demografía, que es la que estudia la población, cómo se distribuye y las características que tiene esa propia población. Evidentemente utiliza una serie de fuentes, es decir, necesita unos datos para necesita unas fuentes, perdón, para extraer unos datos y saber perfectamente a qué se está refiriendo. Y en este caso, la demografía utiliza los censos, los padrones municipales y el registro civil como fuentes básicas para el estudio de la población, ¿de acuerdo? Vale, ya sabéis que los censos son las estadísticas que establece el Estado cada X tiempo, los padrones municipales es lo mismo, pero dentro de los municipios, es decir, el lugar donde estamos censados, el lugar donde vivimos, y el registro civil ya sabéis que es cuando naces, mueres o te casas, pues tienes que pasar por el registro civil para cambiar tu estatus civil, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto al lugar donde se están las fuentes. Evidentemente, ya sabéis que en la actualidad, gracias a los medios informáticos, pues estas fuentes son más fiables que en la antigüedad. Luego tenemos que hablar de unas definiciones básicas dentro de lo que es la demografía. Las definiciones básicas son la tasa de fecundidad, que ya sabéis que es el número medio de hijos que tiene por mujer, y la renovación generacional se asegura si la mujer tiene una media de 2,1 hijos por mujer. Mientras que luego tenemos que hablar de dos tasas. La tasa de natalidad, que es el número de nacidos en una población por cada 1.000 habitantes en un periodo concreto, y la tasa de mortalidad, que es exactamente lo mismo, pero cogiendo las cifras de fallecidos en una población concreta por cada 1.000 habitantes en un periodo de tiempo que normalmente suele ser de un año. Una vez que tenemos estas dos tasas, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, pues cogemos los datos de la tasa de natalidad, se los restamos a la tasa de mortalidad y nos da una cifra. Esa cifra puede ser positiva si la natalidad es superior a la mortalidad, o negativa, al contrario, si la mortalidad es superior a la natalidad. ¿Y eso nos habla de qué nos habla? Eso nos habla del crecimiento natural o vegetativo. Es decir, si una población, sin contar los movimientos migratorios, pierde o gana población. Continuamos. Bien, luego sabemos que la evolución de la población no ha sido pareja durante todos los siglos, sino que hay un antes y un después. Hasta el año 1750 tenemos unas cifras, un crecimiento de la población a nivel mundial muy escaso. ¿Por qué? Porque teníamos una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Mientras que a partir del año 1750 se produjo la revolución industrial en Inglaterra, poco a poco se expandió esa industrialización al resto de países europeos y a otros del mundo y empezó a haber un cambio. ¿Qué cambio hubo? Que los datos en la mortalidad empezaron a descender. Entonces se produjo un aumento ya mucho más pronunciado de la población, porque si añadimos que la mortalidad baja y la natalidad se mantiene alta, pues ¿qué ocurre? Pues que hay mucha más población al mismo tiempo. Se produjo una verdadera explosión demográfica. Explosión demográfica que se ha visto acentuada sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando algunos de esos avances médicos, sobre todo, han llegado a países subdesarrollados y las condiciones higiénico-sanitarias de estos países son mejores. Mira, dentro de los países desarrollados, para estudiar bien o para analizar bien la evolución de la población, se ha hablado de lo que se llama la transición demográfica. ¿Vale? ¿La transición demográfica qué es? Es decir, es el estudio de cómo los países desarrollados han pasado de unas tasas o de un crecimiento muy escaso a un crecimiento muy elevado o a un decrecimiento como es el que en algunos países tenemos ahora. Y eso se explica en diferentes fases. Por ejemplo, la fase 1 de la transición demográfica te dice que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son muy altas, por lo tanto el crecimiento es escaso. Luego, una vez que han llegado esos avances médicos, esos avances científicos, se produce una segunda fase que es la fase 2, que es una fase donde la natalidad se mantiene alta y la mortalidad desciende. Por lo tanto, es una fase de gran crecimiento, porque la diferencia entre la natalidad y la mortalidad es muy elevada. Luego tenemos una fase 3, que es donde la natalidad empieza a descender y la natalidad empieza poco a poco a acercarse a la mortalidad. Por lo tanto, es una fase donde el crecimiento empieza a reducirse, hasta que llegamos a una fase 4, que es en la que en muchos países estamos ahora, que es una fase que el crecimiento vuelve a ser muy pequeño, porque tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad son bajas, ¿vale? Y luego hay una quinta fase, que
que hay muy pocos países que han entrado en esa fase, y el principal es Japón, pero bueno, por ejemplo, España va detrás, que es una fase de descenso demográfico. ¿Por qué? Porque esa quinta fase, la natalidad sigue bajando y se pone en unos niveles bajísimos, incluso del 6-7 por mil, mientras que la mortalidad aumenta, porque se producen, no es que aumente la mortalidad porque lleguen más enfermedades, sino porque la población ha envejecido, hay muchísima población mayor y al final, pues desgraciadamente, esa población tiene que morirse, ¿de acuerdo? Bueno, esto es en cuanto a los modelos de transición demográfica. Luego vamos a hablar un poco de la distribución de la población. Evidentemente la población no está distribuida de una forma pareja por todo el mundo, sino que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el 70% de la población se concentra solo en el 10% de las tierras emergidas, ¿de acuerdo? Y esto significa que va a haber unas zonas más pobladas que otras. Y esto viene explicado por diferentes razones, pero una de las que más nos interesan son las razones, las cuestiones físicas. Por ejemplo, el relevo influye. Si normalmente no vas a vivir encima de una montaña, vas a intentar vivir en una zona lo más llana posible. El clima, dentro del relieve también influye que estemos más o menos cerca de la costa. Es decir, el 70% de la población a nivel mundial vive cerca de la costa. Ya sabéis que la costa suaviza las temperaturas y hace que los veranos sean más suaves y los inviernos también. Luego, por ejemplo, el clima y la latitud influyen mucho. Si una zona donde tenga un clima bueno y esté una latitud mediana, es decir, las zonas templadas son las zonas donde vive más población a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las temperaturas son menos extremas, ni hace muchísimo calor como en las zonas cálidas, ni hace muchísimo frío como en las latitudes más cercanas a los polos, ¿vale? En las latitudes elevadas. Y luego, por ejemplo, ya la fertilidad y la abundancia de agua, la fertilidad de los suelos y la abundancia de agua, sobre todo va relacionada con aquellos lugares más subdesarrollados, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que en los países desarrollados pues no tenemos esa necesidad de que sea así. Vamos a ver por un momento cómo es el mapa de la población mundial. ¿Dónde se junta la población? Mira, en un primer momento nosotros sabemos que aproximadamente somos unos 7.350 millones de habitantes en el mundo y estamos muy mal distribuidos. ¿Por qué? Primero, el 90% de la población vivimos en el hemisferio norte y solo un 10% de la población vive en el hemisferio sur. Pero es que luego de esos 7.350 millones, 4.400 millones viven en Asia, que eso representa el 60% del total de la población. Por lo tanto, el continente asiático está superpoblado. Pero es que luego hay dos países que son China y la India, que tienen los dos más de 1.300 millones de habitantes cada uno. Es decir, 2.600 millones de habitantes o son chinos o son indios. Total, no. ¿De acuerdo? Bien, luego teníamos unas zonas, ya sabéis que las zonas de Asia, tanto Asia Oriental como Asia Meridional, son las que están más pobladas de todo. La Asia Oriental, donde está China, y Asia Meridional, donde está la India. Y luego tenemos otros núcleos de población, como puede ser Europa, como puede ser Norteamérica, y luego ya zonas más aisladas, como la zona de México, ¿de acuerdo? O algunas zonas más distribuidas por algunos lugares del mundo que son pues, grandes conurbaciones, ¿vale? Por último, y ya con esto acabo, así ya solo son 2 minutillos más y el vídeo no sobrepasa los 10, tenemos que hablar de la población en España. Mira, la población en España, nosotros hemos tenido un patrón parecido a esa transición demográfica que acabo de explicar, pero lo hemos tenido un poco más tardía. Nosotros no podemos hablar de nuestro punto de inflexión, como en el mundo fue a partir del año 1750, y 1800, en España todo es más tardío, todo se acerca más que nada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hasta esa época la población española crecía poco porque seguíamos manteniendo una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Ya fue iniciado el siglo XX donde ya esos avances médicos y esos avances económicos llegaron a la población española y ya sí que se pudo descender la mortalidad. Y fue sobre todo hasta el año 1950, 1960, donde nosotros tuvimos un auténtico boom demográfico, con muchísima población y todo, pues un aumento de la población mucho más significativo, porque la mortalidad estuvo muy baja. Y luego la verdad es que hemos tenido dos momentos en los que la población, o un momento posterior, perdón, en el que la población española ha vuelto a crecer, pero ya no se debía a la relación natalidad-mortalidad, sino que se debía al aumento del movimiento migratorio, es decir, la inmigración, sobre todo hasta el año 2008. Desde mediados de la década de los 90 hasta el año 2008, España ha sido un país receptor de inmigración, por lo tanto las cifras totales aumentaron. Por último, ¿dónde vivimos? Pues evidentemente el más del 70% de la población española vive en las zonas costeras, ¿vale? Porque son las zonas donde se puede vivir mejor. Hay una excepción, y es Madrid. Madrid ya sé que está en el centro de España, pero tiene muchísima población,
porque es la capital y al final, durante muchísimos años, pues la capitalidad de un país atrae a muchas empresas, muchos negocios y pues al final vive muchísima gente, pero por esa excepción, porque es la capital de España. El resto de la población está distribuida en las costas. Bueno, ha sido un resumen rápido, 10 minutillos, lo veis las veces que queráis y denle al like si les gustó.